Proverbios capítulo 1. Y vamos a ver en el versículo 7, vamos a encontrar una declaración muy importante que básicamente podríamos decir que es la base, el principio de todo el libro de Proverbios. Está en este versículo, dice, léalo conmigo en voz alta: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ok, bueno, ese fue un ensayo para que fuéramos perdiendo así como la pena de hablar. Pero ahora quiero que lo volvamos a leer, pero léalo fuerte. Amén. Otra vez. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Gloria a Dios. Fíjese qué palabras. Es un versículo corto, pero con mucho peso. Usted ha escuchado hablar del valor de la sabiduría. Todos sabemos cuál es el valor de la sabiduría, ¿verdad? Y el libro de Proverbios nos dice que la sabiduría es más valiosa que el oro, que la plata, que las piedras preciosas. ¿Quién no quisiera, ¿verdad?, ser sabio? Si vemos, por ejemplo, la sabiduría en su momento, cuando Salomón inició su reinado, ¿verdad? Cuando le dijo al Señor: Señor, yo quiero que me des sabiduría. Y con la sabiduría del Señor, pues usted puede leer la historia, ¿verdad? Al principio, cómo Salomón fue un rey tan bendecido y tan próspero. ¿Quién no quisiera ser sabio? Ya a veces, cuando miramos hacia atrás, ¿verdad?, en nuestra historia, en nuestro tiempo, muchas veces decimos: me hubiese gustado ser en su momento, cuando era necesario, cómo me hubiera gustado ser más sabio en mi matrimonio. A lo mejor no tendría tantos problemas, o a lo mejor las cosas no hubieran llegado a tanto, ¿verdad? O podemos decir: cómo me hubiera gustado ser más sabio y escuchar los consejos de mis padres, que mis padres me daban o que la gente me daba, porque por necio, ¿verdad?, por no escuchar. Dice aquí el mismo versículo: los insensatos. Y las traducciones más modernas traducen esta palabra como los tontos. Los tontos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esa es la contraparte de la sabiduría, ¿verdad? El que es insensato, el que no tiene la capacidad, el que no tiene sentido, no tiene la capacidad de darse cuenta del valor que tiene la sabiduría, la desprecian. Pero aquí nos está diciendo algo muy importante: que si nosotros queremos sabiduría, y yo estoy seguro de que todos necesitamos sabiduría. Todos necesitamos sabiduría en nuestro matrimonio, en el trato con nuestros hijos, en el trato muchas veces con nuestros padres, ¿verdad?, los que todavía viven en casa, en nuestro trato con las personas, en nuestro trabajo, en nuestro negocio. ¿Cuántas veces no, por falta de sabiduría, se nos han cerrado puertas, hemos perdido oportunidades y decimos: ¿cómo quisiera yo tener, ¿verdad?, la sabiduría que tiene? Vemos a personas, tú dices: no, hombre, mira, fulano de tal empezó con un carrito repartiendo comida, ahorita tiene una cadena restaurantera. O la otra persona, ¿verdad?, dice: no, hombre, mira, empezó así con poco y terminó siendo un gran empresario, siendo un gran comerciante, porque fue sabio, porque tuvo sabiduría. Ahora, la Biblia dice: ¿quieres tener sabiduría? Bueno, el principio de la sabiduría, hoy no vamos a hablar de la sabiduría, ¿verdad?, pero dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el tema que queremos compartir hoy: el temor de Jehová.
¿qué es el temor de Jehová? Muchas veces hemos escuchado una definición de lo que es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová consiste de cierta manera, quiero explicar, en la certeza, ¿cómo podríamos decir? La convicción de que Dios está con nosotros, de que Dios nos ve. No importa en dónde usted esté, no importa con quién esté, no importa la hora que sea, pero siempre, en todo momento, a toda hora y en todo lugar, Dios nos está observando. Eso es tener conciencia de, antes de que usted vaya a tomar una decisión, antes de que usted vaya a hacer algo, usted tiene que realizar en su mente que todo lo que usted está planeando, pensando o ejecutando, usted no se lo puede esconder a Dios. Usted no puede hacer absolutamente nada y ocultárselo al Señor a escondidas, porque Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo. La palabra del Señor declara y dice: he aquí, aún no está la palabra en mi boca, y tú, Señor, dice, ya la conoces toda, ya la sabes. Dios puede ver los pensamientos de nuestro corazón, las intenciones. Dios puede ver también, ¿verdad?, todo, aunque nosotros creamos que nadie nos ve. Pero hay una verdad muy terrible, hermano, que tenemos que saber: que Dios nos ve. El que piensa que se oculta para hacer lo malo y que como se ocultó y nadie lo vio, ya la libró, entra en la descripción que dice aquí: los insensatos, porque no estás teniendo en cuenta que a Dios no le podemos esconder nada. Pero esta definición, aunque es correcta, pero a veces no es suficiente, porque hay personas que creen que Dios es como el compadre que les solapa todas las fechorías que hacen. Hay personas que creen, que dicen: no, sí, Diosito está conmigo, ¿verdad? Y Diosito me va a ayudar a que hoy me vaya bien en el trabajo, y en el trabajo se la pasan haciendo cosas indebidas, cosas ilícitas, ¿verdad? Robando, engañando, haciendo cosas que no están bien delante de Dios. Pero la gente dice: pero Dios está conmigo. La gente dice: Diosito está conmigo, Diosito no me deja, siempre me acompaña a donde quiera que yo voy. Y a veces hasta llevan colgado ahí una imagen o una estampa o algo que llevan, ¿verdad? O hasta en el carro traen pegado ahí una imagen, pero se andan metiendo en lugares que no glorifican a Dios. Y entonces dice uno: ok, tienes conciencia de que Dios está contigo. Sabes que a Dios no te le puedes perder, no te le puedes despegar, no te puedes ocultar. Pero de todos modos seguimos haciendo a veces cosas que no glorifican a Dios, que no agradan a Dios. Aunque sabemos que Dios está con nosotros y que Dios nos está viendo, a veces hasta como que quisiéramos decirle al Señor: Señor, voltéate tantito para allá, ¿sí? Nada más. No veas esto, Señor, tápate los oídos, no oigas esto que voy a decir. Y es imposible. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta entender quién es ese Dios que está con nosotros. ¿Quién es ese Dios del que no nos podemos esconder, al que no podemos marear, ¿verdad?, al que no lo podemos perder? No nos le podemos perder de vista, ni nos podemos esconder de Él. Porque mientras nosotros sigamos teniendo un concepto del Señor que se apegue más al Dios que a nosotros nos conviene,
que al Dios que realmente es, pues nos va a seguir fallando. Vamos a seguir creyendo. Hay gente que tiene conciencia de que Dios está con él o con ellos todo el tiempo, pero incluso piensan que Dios los anda cuidando hasta cuando andan haciendo el mal. Y quiero decirte algo, hermano, Dios no es solapador de nadie. Dios no es, ¿verdad?, alcahuete de nadie. La palabra del Señor nos está diciendo aquí que hacemos bien en tener temor de Dios, porque ese es el principio de la sabiduría. Ahora, ¿cómo le hacemos? Aquí viene la otra pregunta, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿cómo podríamos hacer para tener sabiduría? Bueno, empezando por el temor de Dios, pero ahora venimos a comprender, ¿cómo le hago para tener temor de Dios? ¿Cómo le hacemos para tener temor de Dios? Y aquí viene por qué muchas veces el Señor permite que pasemos por situaciones difíciles, que pasemos por pruebas difíciles y nos demos cuenta de quién es el Señor. El Evangelio de Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35. Si su Biblia tiene títulos, ahí debe de decir: Jesús calma la tempestad. Vamos a leer el pasaje. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En este pasaje, hermano, el Señor Jesús nos enseña algo que le enseñó a los discípulos en ese momento. Dice que un día, después de que terminaron una jornada muy larga, muy extensa de trabajo, Jesús llevó a sus discípulos de regreso a Capernaum, y tenían que cruzar el mar de Galilea. Y cuando estaban a la mitad del camino, dice que se levantó una gran tempestad de viento. Ya desde el momento que nos está diciendo aquí una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. El Evangelio de Marcos, todas las fuentes indican que Marcos escribió todo lo que Pedro le dijo, toda la información que Pedro le proporcionó. Y llama la atención que la persona que está describiendo esta historia era nada más y nada menos que un hombre que estaba hecho en el mar. Pedro era un pescador que estaba acostumbrado a navegar en el mar de Galilea. Era probablemente antes de que aprendiera a caminar, ya estaba con su padre navegando en el mar y buscando la pesca, siguiendo la pesca. Pedro era un hombre que
no tan fácilmente, seguramente ya le había tocado varias tormentas, porque era muy común en el mar de Galilea, que realmente no es un mar, es un lago muy grande, y en los lagos es más común que haya ese tipo de tempestades que en el mar de verdad. Entonces, Pedro seguramente estaba acostumbrado a estar en las tempestades, pero cuando describe esta tempestad, dice: se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas dentro de la barca de tal manera que se estaba anegando. O sea, la barca se estaba llenando de agua. Los marineros, hermano, la gente que navega conoce el barco en el que está navegando. Tiene que conocer el barco. Si usted conoce a alguien que haya estado en la marina, que haya navegado, platique con esa persona y se va a dar cuenta cómo se saben hasta los nombres de los tornillos que lleva el barco, de los remaches y de todas las piezas. Usted le pregunta: oiga, ¿cómo se llama esta parte del barco? Y le dice el nombre. Los que navegan conocen su barco, y como conocen su barco, saben hasta dónde aguanta. Un marinero experimentado no se asusta tan fácilmente cuando ve las olas, cuando ve la tormenta, porque dice: mi barco aguanta esto y más. Y cuando ve, ¿verdad?, que la tempestad viene y que el barco se hace a un lado y al otro, pero los marineros experimentados dicen: no pasa nada. A veces te dicen: la hemos tenido peor, la hemos pasado peor. Y obviamente, ¿verdad?, los nuevos sienten que se mueren. Pero los que ya tienen experiencia dicen: no, tranquilo, te vas a acostumbrar. Es algo de rutina. El problema es que aquí los marineros experimentados tenían miedo. Dice que el maestro estaba profundamente dormido en la parte de atrás del barco. Encontró un lugar donde se acomodó, recostó su cabeza, y estaba tan cansado el Señor que se quedó profundamente dormido. Y los marineros experimentados, esos hombres que habían visto muchas tormentas y no tan fácilmente se asustaban, dice que creyeron que se iban a morir, porque cuando despertaron a Jesús le dijeron: ¿no te da cuidado que perecemos? Le dijo: oye, Señor, estamos a punto de morirnos y tú estás tan tranquilo. Porque ellos sabían, no eran hombres de mucha ciencia, ¿verdad? Eran pescadores, pero sabían que 2 más 2 daba 4. Y entonces ellos sabían que esa barca ya no iba a aguantar más. Ellos entendieron que la barca había llegado a su límite de resistencia. Y entonces lo último que un marinero hace cuando sabe que el barco va a naufragar, pues dicen: hay que buscar de dónde agarrarse. Hay que buscar algo que nos pueda mantener a flote, porque el barco se va a hundir. Y entonces los discípulos, fíjese bien, ellos no tenían idea de lo que iba a pasar. No crea usted que despertaron a Jesús y le dijeron: hey, Jesús, ya despiértate para que calmes la tormenta, porque ya se puso muy fuerte, muy intensa. Ellos no tenían ni idea de que Jesús calmaba tormentas. Ellos lo despertaron como diciendo: Señor, busca tú también de qué agarrarte, ponte el chaleco salvavidas, busca una tabla, busca algo, porque este barco se va a hundir. Y Jesús despierta y los ve. ¿Cómo se imagina usted que estaban los discípulos? Yo no sé, pero yo tengo una imagen en mi mente. Yo veo a los discípulos tirados en el piso, ahí en la cubierta del barco, agarrados así, ¿verdad? De lo que podían. No podían mantenerse en pie, ¿verdad? El barco se movía para un lado y para otro. Estaba lleno de agua, así que los deben de haber estado empapados, deben de haber estado con cubetas intentando sacar el agua que se metía, hasta que se dieron cuenta que ya no tenía caso. Y entonces dijeron: agárrense de donde puedan, busquen una tabla, un salvavidas, algo, porque el barco se va a hundir.
Y háblenle al Señor para que también busque de qué agarrarse, busque un tablón o algo de qué agarrarse porque el barco se va a hundir. Y cuando Jesús se despierta, los ve así. Y Jesús dice: ustedes están mal. Ustedes están equivocados. Tienen una perspectiva equivocada. Jesús, hermano, yo estoy seguro de que Jesús estaba consciente de la tormenta que había afuera. Pero Jesús no se levantaba porque Jesús quería llegar. O sea, quería que los discípulos llegaran a ese extremo. Si Jesús se hubiera levantado antes y hubiera calmado la tormenta, los discípulos hubieran dicho: era una tormenta más. Supongamos que en la época de Jesús y los discípulos, supongamos que ellos tenían, vamos a usar un poco la imaginación, supongamos que ellos tenían una escala para medir las tormentas, así como el día de hoy te dicen, ¿verdad? Es huracán categoría 2, categoría 3, bueno. Vamos a suponer que los discípulos habían visto tormentas, digámoslo así, hasta la categoría 3. La 3 era la más fuerte que habían visto en sus vidas. Y ya la categoría 3 era ya las tormentas que hundían barcos, que partían los barcos a la mitad y todo. Entonces, cuando ellos veían una tormenta y decían: tranquilo, es categoría 1, no pasa nada. Y cuando la tormenta se ponía más intensa, decían: abusado, porque ya subió a categoría 2, entonces hay que estar al pendiente. Pero cuando subía más de intensidad, los discípulos decían: hey, esto ya es categoría 3, así que sálvese quien pueda, agárrense de donde puedan, porque esto ya se descontroló. Bueno, yo creo que Jesús durmió hasta que, vamos a imaginarnos que la tormenta llegó a categoría 10. En la 3 los discípulos ya tenían miedo. En la 10 ya se les había bajado la presión, ya tenían la glucosa en 700, ya estaban aterrorizados, ya habían rezado todas las oraciones que se sabían, ya habían preparado como dicen, ¿verdad? Su vida había pasado delante de ellos como una película, ¿verdad? Si dicen que pasa cuando sientes que te vas a morir. Entonces imagínense, los discípulos ya se daban por muertos, ya veían a su esposa, ¿verdad? Casada, vuelta a casar con alguien más, ya veían una desgracia, ya lo peor. Y Jesús se esperó hasta que los discípulos estaban no asustados, aterrorizados. Un miedo que ellos jamás habían sentido. Unas olas que ellos jamás habían visto, olas de ese tamaño. Una fuerza del viento que ellos nunca habían sentido esa fuerza. Y estaban aterrorizados. Y de repente Jesús se levanta y dice: ¿le tienen terror a esa tormenta? ¿Le tienen miedo a esa tormenta? Jesús dice: ahora les voy a enseñar a quién le deben de tener más miedo que a la tormenta. Y entonces Jesús le habla a la tormenta, así como cuando sacas a tu perro a pasear y tu perro quiere morder a una persona. ¿Cómo le hablas? ¿Cómo le dices? No le dices: hey, ¿cómo le dices? Hey, perro, quieto. Yo me imagino a Jesús diciéndole así a la tormenta, parándose en la proa de la barca y diciéndole: hey, te calmas, con autoridad. Y para sorpresa de los discípulos, la tormenta se deshizo en un momento. Y no solamente se deshizo la tormenta, sino dice que hubo gran bonanza. O sea, el mar se calmó por completo.
En un segundo, quiero que se imagine eso. En un momento usted está viendo un mar que es imposible de navegar, y un segundo después usted está viendo un mar completamente navegable. Y eso tuvo precisamente el efecto que Jesús quería que tuviera. Los discípulos se olvidaron de la tormenta y dijeron, se voltearon a ver. Acuérdese que estaban en el piso, tirados así, todos mojados, todos con la ropa ya, todo así, y estaban agarrados en el piso, y se voltearon a ver entre ellos con unos ojos así de este tamaño. Se voltearon a ver entre ellos y dijeron, no inventes. ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Dice que los discípulos no podían dar crédito a lo que acababan de ver. Se olvidaron del terror, del pánico de la tormenta, y ahora dice que tuvieron un gran temor, pero ya no de la tormenta, de Jesús. Tuvieron temor. Dijeron, no le hagas. Hermano, si antes de eso los discípulos no respetaban a Jesús, después de eso andaban, mira, seditas. Después de eso los discípulos andaban, pero marcando el paso como reloj suizo, ¿verdad? A tiempo, completamente a tiempo, como debería de ser. Que el Señor les decía, oigan, ¿qué hay que hacer? Sí, Señor. Corrían. Oigan, muchachos, hay que ir. Sí, vamos. Oigan, fíjense que estaría bueno. Sí, Señor, aquí hay dos. Aquí te traje dos, mira, ¿para qué? Y cambió completamente la perspectiva de quién era el hombre que ellos creían que lo conocían. Pues es Jesús. Lo conocemos desde chamacos, ¿verdad? Como decían. Lo conocemos desde chamaco, ahí corría con nosotros, jugábamos fútbol ahí en el barrio, y fue a la escuela con nosotros, y lo conocían de toda la vida. Pero cuando lo escucharon y lo vieron calmar la tormenta, dijeron, ¿quién es este hombre? Ya no lo conocían. Dijeron, creíamos que lo conocíamos, creíamos que sabíamos quién era, pero ahora nuestra perspectiva ha cambiado. Eso me recuerda al pasaje de Isaías. Si me acompañan, Isaías capítulo 6. Comienza diciendo, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y escucha lo que dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y Isaías tuvo una visión, pero quiero platicarle un poco el contexto de la visión, porque no es casualidad que Isaías comience diciendo, en el año que murió el rey Uzías. El rey Uzías era un rey que podemos catalogar como un rey bueno, pero
Más aún, el rey Uzías era primo de Isaías. Eran primos lejanos. El mensaje que Dios le da al profeta Isaías era un mensaje duro. Usted lee Isaías. Isaías no hace round de estudio. Desde el capítulo 1 comienza con todo. Isaías desde el capítulo 1 empieza a volar cabezas. En el capítulo 1 comienza a decirle: el buey conoce el pesebre de su amo y el asno conoce el camino de la casa de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene entendimiento, no tiene conocimiento, son duros de corazón, son necios. Comienza con todo Isaías. Era un mensaje muy duro. Ahora, cuando un profeta predicaba un mensaje así, acuérdese lo que le pasó al profeta Jeremías. El mismo rey lo mandaba a callar, lo mandaba a golpear, lo mandaba que lo aventaron en una cisterna que no tenía agua para que se matara, para que se muriera ahí. Lo metieron a la cárcel. No. Cuando un profeta alzaba la voz contra un rey y contra el pueblo, le iba como en feria. Pero el profeta Isaías, aunque su mensaje era fuerte, pero tenía un parentesco con el rey Uzías, y entonces sabía que la tenía no tan difícil, ¿verdad? De cierto modo tenía protección de parte del rey. Pero ¿qué crees? Se murió el rey. Se murió el que lo protegía. Y entonces Isaías dice: ahora sí me va a llover. Y te voy a decir una cosa, tenía razón Isaías, porque al final, aunque en la Biblia no nos dice su final, pero en la historia de Israel, en las crónicas de historia del pueblo de Israel, dice que Isaías murió bajo el gobierno de un rey que fue uno de los reyes más malvados que hubo, que se llamaba Manasés. El profeta Isaías murió aserrado. Lo colgaron de cabeza con las piernas abiertas y con una sierra lo partieron por la mitad vivo, por el tipo de mensaje que él daba. Entonces él sabía lo que le esperaba. Él dijo: ya se me acabó la protección, ya se me acabó el que me hacía el paro, el que me defendía. Isaías tuvo miedo y probablemente pensó igual que Jeremías. Pensó y dijo: ya no voy a hablar en su nombre, ya no voy a profetizar. Pero un día Isaías estaba orando y de repente, dice la Biblia, tuvo una visión que lo aterrorizó por completo. Dice que de repente, yo no sé si escuchó un ruido o sintió un resplandor o algo así, pues dice que de repente cuando él levantó sus ojos, dice, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hermano, puede imaginarse, dice, si usted lee Apocalipsis capítulo 4, cómo es el trono de Dios, dice que es un trono terrible, hermano. Dice que del trono salen truenos, relámpagos. Hay un río de fuego, hay un río de magma que rodea al trono de Dios. Y hay voces, dice que hay un sonido como de trompetas, hay humo. Hay seres vivientes con una apariencia aterrorizante que están alrededor del trono de Dios todo el tiempo. Y dice Isaías que cuando los querubines decían santo, 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 puede imaginarse la voz del querubín que habla. Dice la Biblia que el templo estaba hecho de mármol. Isaías dice que cuando este querubín proclamaba santo, 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 dice que los quiciales de las puertas se estremecían. ¿Se puede imaginar eso? Las columnas de la puerta temblaban, se retorcían con la voz que hablaba. ¿Se puede imaginar la fuerza de esa voz?
Hermano, dice que cuando Juan en Apocalipsis estuvo delante del trono y escuchó la voz de Dios, dice, cayó como muerto. Cuando Daniel vio al ángel que estaba delante de él, dice, caí como muerto, quedé sin fuerzas. Cuando Isaías vio el trono de Dios, dijo, ay de mí, ya me morí, soy hombre muerto. Tuvo terror. Y cuando Isaías vio al Señor, haz de cuenta que el Señor le dijo a Isaías, ¿tienes miedo de los que te puedan perseguir? Y el Señor le dice, yo te voy a enseñar a quién le debes tener miedo. Y el Señor le corre por un momento la cortina a Isaías y le permite ver la imagen del trono de Dios. Y después de eso, cuando el Señor impactó a Isaías, dice versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces Isaías dijo, no, Señor, ya entendí a quién debo tenerle miedo. Ya entendí a quién verdaderamente se le debe. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. ¿Eso es qué? Si alguien te mata, dice el Señor, por predicar la palabra, ¿eso qué? Ellos no pueden tocar tu alma. Pero dice el Señor, pero teman a aquel que puede matar, destruir el cuerpo y echar el alma en el infierno de fuego. A ese sí hay que temerle. Y los discípulos entendieron lo que era el temor del Señor. Ahora, cualquier persona dirá, pero ¿por qué habría que tenerle miedo al Señor? Si el Señor es bueno, si la Biblia dice que el Señor nos ama, si la Biblia dice que el Señor es nuestro pastor, nuestro padre, ¿verdad? Está, sí. Pero el hecho de que sea nuestro padre y de que nos ame no demerita su naturaleza feroz, su naturaleza imponente. Cuando usted va a un zoológico, yo recuerdo la última vez que visité un zoológico y fuimos a donde están los leones, y es impresionante siempre ver a los leones, aunque haya una reja de por medio, aunque haya, siempre uno guarda su distancia, ¿verdad? Siempre va a guardar su distancia. Y cuando uno se acerca y tú los ves en cautiverio y literalmente tú los ves y son como unos gatos. Se junta uno con otro, se tallan, ¿verdad? Como que juegan y eso. Y por un momento tú dices, ay, se ven bien tiernos, se ven bien bonitos. Hasta tú dices, ¿cómo no me puedo llevar uno a mi casa para tenerlo de mascota, ¿verdad? Para ver ahí. Y de repente, de tanto estarlos viendo, como que hay gente que se le antoja hasta incluso acercarse y agarrarlos. Pero hay una línea que está ahí antes de llegar a donde están los leones. Y la última vez que yo visité un lugar así, una persona se le ocurrió cruzar esa línea y acercarse. Inmediatamente se acercó uno de los encargados del zoológico y le dijo, hey, no te acerques, no te acerques más. Guarda la distancia que hay que guardar, porque están en cautiverio. Muchos de ellos nacieron en cautiverio. Muchos de ellos están ahí toda la vida, se la pasan echados tranquilos. No saben lo que es, porque el león tiene un instinto que es depredador. El depredador, la definición de depredador
es el animal que caza su comida cuando está viva. ¿Ah? Pero cuando pasan años que tú le das de comer y le das de comer carne, pues ya no le das el animal vivo, sino le das la carne. El instinto tú puedes alimentar así al cocodrilo, a los lobos, al que tú quieras, pero el león, los que están ahí te dicen, aunque tienen años que están ahí, en una de esas no ha perdido el instinto. Y si te acercas demasiado, o sea, aunque no tenga hambre, pero tiene un instinto que es cazar. No pierde esa ferocidad. Hermano, le voy a decir algo. Aunque haya distancia, aunque haya una reja de por medio, aunque te digan, no, aquí nunca se ha escapado ningún león, nunca se ha brincado la reja ningún león, hermano, pararse delante de esos animales y usted los intenta ver a los ojos y usted siente como que algo se le va de las piernas. Usted siente como que algo, porque es impactante, es impresionante ver esos animales. Entonces, hermano, muchas veces estamos tan acostumbrados a una rutina de venir a la iglesia, a una rutina de cantar alabanzas, a una rutina de leer la Biblia, a una rutina de hacer oraciones, válgame la redundancia, ¿verdad? Rutinarias, que a veces como que en nuestra mente perdemos quién es el que está con nosotros. Cuando vamos a orar, muchas veces vamos a orar, sí, Señor, pues mira, pues qué buena onda. Y se nos olvida delante de quién estamos. En una ocasión recuerdo que estábamos hace ya varios años en las casas de rehabilitación y había oración todas las mañanas. A las 6 de la mañana íbamos a la oración y bueno, ahí está el hermano Mickey, él se debe de acordar. El hermano Mickey traía un taxi y siempre terminando la oración me daba el rayo a la escuela. Me decía, tú vente a la oración y aquí de la oración yo te llevo a la escuela, y siempre me daba el aventón el hermano Mickey. Y estábamos ahí y yo me acuerdo que un día llegué a la oración, pero como después ya no tenía nada que hacer más que regresar a mi casa, llegué así medio fachosón, medio en chanclas, y se me hizo así como que muy cool, ¿no? Y llegué a la oración y el hermano que estaba encargado de ahí de la casa me dice, ¿tú a dónde vas? ¿Vas a la playa o vas a algún lugar así o qué? Le digo, no, vengo a la oración. Y me dice, mira, te quiero hacer una pregunta. Si tú el día de hoy tuvieras una cita con el presidente de la República, ¿irías vestido así como vienes vestido? No, pues claro que no. Pues obviamente no, ¿verdad? Te pondrías tus mejores ropas, un saquito, ¿verdad? Una corbatita, los zapatos bien boleados y todo. Me dice, pues vienes a una junta con alguien que es más importante que el presidente y que el rey y que el gobernante y quien tú quieras. Me dice, vienes a presentarte delante de Dios. Y bueno, podríamos pensar que es una exageración. Podríamos pensar que a lo mejor es llevar las cosas un poco al extremo. A lo mejor en el tema de la ropa, ¿verdad? Pero hay otro tema que ese sí es innegociable, y es el tema de la reverencia. Es el tema de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Porque aquí en el pasaje de Isaías dice que Isaías dijo, ya me morí porque me vine a presentar delante de Dios con los labios inmundos. O sea,
Isaías dijo, de haber sabido que me iba a encontrar con el Señor, me hubiese yo lavado la boca para venir a hablar con el Señor. Y el Señor le dice, no te preocupes, Isaías, pero manda. No le dice, no te preocupes, ya quédate con la boca sucia. No, no, no. Manda un querubín, dice, mandó un querubín que tomó una brasa, un carbón encendido del altar y lo pasó por sus labios. Y el Señor le dijo, versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, el querubín le dijo, ahorita de emergencia te voy a purificar la boca sucia esa que tienes, pero para la próxima vez, cuando vengas delante de Dios, purifícate. O sea, venir delante de Dios no es cualquier cosa. Hay gente que llegamos delante del Señor en la oración y es como si dijeran, como si entráramos en nuestra casa y dijéramos, bueno, pues ya llegué, sírvanme de comer. ¿Cómo que ya llegué? Espera. ¿Y qué es lo que nos dicen desde niños? Primero, ¿qué? Primero se saluda. Primero, buenas tardes, buenos días, buenas noches, con permiso, ¿cómo están? Y muchas veces nosotros llegamos y, hermano, mire, yo he escuchado gente que entra en oración y entra y, sí, Señor, pues mira, ya vine y quiero pedirte esto y esto y esto. Espérate. ¿Ya te pusiste a cuentas con Dios? ¿Ya le dijiste, Señor, me presento delante de ti, soy un hombre pecador, por favor, antes que cualquier cosa, perdóname? Antes que cualquier cosa, purifícame, límpiame. Hay gente que llega y dice, Señor, fíjese bien, hay gente que va a orar y dice, Señor, mira, yo quiero pedirte esto y también, si en algo te he ofendido, si en algo te he fallado, te pido perdón. Si en algo, cálmate. Pues ¿quién crees que eres? Por supuesto que le hemos fallado. Por supuesto que le hemos ofendido. La Biblia dice, el que no ofende de palabra, ofende de pensamiento, pero todo el tiempo estamos ofendiendo a Dios. Cuando nos presentamos delante de Dios, hermano, deberíamos sentir el mismo temor y la misma reverencia que sintió Isaías, que dijo, ay de mí que estoy delante de Dios y no me preparé como debía prepararme. Deberíamos tener conciencia delante de quién estamos, hermano. ¿Y por qué? ¿Verdad? Nos hacíamos la pregunta, ¿por qué tendríamos que tenerle temor a Dios? Sí, porque Dios no pierde, aunque sea nuestro Padre, aunque nos ame, pero no pierde su naturaleza feroz, ¿verdad? Terrible, su naturaleza poderosa. Pero quiero decirle algo que dice Salmo 25. Salmo capítulo 25. Versículo 14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con quienes, dice. La comunión íntima de Jehová es con quienes, con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Sabe cuál es el pacto del Señor? La Biblia, las Escrituras. Dice, la comunión íntima. Mire, hay gente que tiene comunión con Dios. Hay gente que ora, hay gente que está en comunión con Dios. Pero si usted se da cuenta, hay gente que pareciera ser que tiene una comunión mucho más profunda con el Señor
que cuando usted los ve dice, híjole, como que dijeran por ahí, da envidia de la buena, porque uno dice, ¿cómo quisiera yo tener ese nivel de comunión que tiene fulano de tal con el Señor? Bueno, aquí dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Se da cuenta que hay personas que leen la Biblia y nomás no le entienden ni a la O por lo redondo. Y se da cuenta cómo hay personas que leen la Biblia y dicen, mira, Dios me habló en este pasaje, y luego predican y de un pasaje te sacan unas enseñanzas que tú dices, oye, ese pasaje yo lo he leído un montón de veces y nunca lo había entendido. ¿Por qué? Porque dice que a ellos el Señor les dará a conocer, les dará entendimiento para que conozcan su palabra, para que entiendan su palabra. Hermano, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Si tú dices, ay, es que fulano de tal, porque sí, seguramente él es el favorito de Dios, ¿verdad? No, Dios no tiene favoritos, pero Dios tiene íntimos. ¿Quiere usted gozar del favor del Señor? Cultive una relación íntima con Dios. ¿Cómo? A través del temor. A través de decir, hoy entiendo que Jesús le dice, ¿te dan miedo las tormentas que hay en el mar? El libro de los Salmos dice que el Señor mide el agua de los mares en el hueco de su mano. La Biblia dice, hermano, ¿has visto el mar cuando está en su mera furia? ¿Cómo hace los barcos como si fueran hojas secas de árboles? ¿Cómo se levantan las olas, la tempestad? Bueno, la Biblia dice que el agua de los mares cabe en el hueco de la mano del Señor. ¿Se imagina? ¿A quién hay que temerle más? ¿A la tormenta del mar o al Señor? Al Señor. ¿Ah? Cuando usted y yo entendemos el temor de Dios, usted dice, no, viene una tentación, viene algo que usted se le pone enfrente en bandeja de plata y usted dice, no, esto se ve muy bueno, pero yo tengo temor de Dios. Esto se ve muy antojable, ¿verdad? Y se ve, pero no, gracias. Yo conozco un Dios que hay que tenerle miedo. Yo conozco un Dios, ¿verdad?, que es todo amor, que es un pastor que da la vida por sus ovejas y que es un padre todo amoroso, ¿verdad? Pero que también la Biblia dice que es fuego consumidor. Pero que también la Biblia dice cuán terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Amén. Eso es lo que el temor de Dios produce en nosotros. Ahí mismo en el Salmo, en el capítulo 34, en el versículo 9, fíjese bien lo que dice aquí. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Fíjese bien, dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Los leones jóvenes, esos son los leoncillos. Los leones jóvenes, los más fuertes, los más ágiles, dice, llegan a tener hambre, llegan a padecer necesidad, llegan a decir, ¿y ahora qué como? ¿Verdad? No hay presas aquí, ya no hay animales, ya ¿qué voy a comer? O sea, el animal más feroz de la selva dice, si no hay nada de comer, se muere de hambre. Pero dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Hermano, a veces tenemos miedo y le voy a decir algo, tenemos toda la razón de tener miedo cuando escuchamos que todo cada vez está más caro, cuando escuchamos que la economía cada vez está más difícil, cuando escuchamos que
probablemente venga una crisis todavía más fuerte. Los pronósticos están diciendo que de aquí a diciembre el dólar se va a ir a las nubes. Todos los pronósticos apuntan a una crisis económica. Y la mayoría de las personas dicen, no, pues hay que ahorrar, hay que guardar dinero, hay que recortar los gastos. Y mucha gente dice, no, Señor, perdóname, pero no puedo dar diezmo, no puedo dar ofrenda porque me voy a quedar sin dinero. Señor, mira, se vienen los gastos de las escuelas, se vienen los gastos de todo lo que conlleva. Señor, se viene fin de mes y tengo que cuadrar. Señor, se viene. Y dice la Biblia, temed a Jehová, pues nada falta a los que le temen. Cuando usted y yo entendemos lo que es el temor de Dios, cuando usted dice, sí, me da miedo la crisis, pero me da más miedo que el Señor me deje sin su bendición y sin su protección. Cuando usted dice, me da miedo la crisis, sí, a todo el mundo nos da miedo, hermano, quedarnos en una situación en quiebra, en bancarrota, en necesidad, sin trabajo, sin fondos. A todos nos da miedo, a todos nos da temor, ¿no? Pero a veces Dios nos dice, ok, ¿te da temor quedarte sin dinero? Yo te voy a enseñar lo que de verdad te debe dar temor. Y a veces el Señor permite, hermano, que toquemos fondo. A veces el Señor permite, ¿verdad? Que muchas veces, después de haber tenido una estabilidad, después de haber estado más o menos, ¿verdad? Después de haber dicho, no me preocupo porque ahí tengo mi alacena llena, tengo ahí un guardadito, tengo ahí clavado algo, ¿verdad? Ahí abajo del colchón y a veces de repente el Señor permite que venga una crisis. A veces el Señor permite que nos quedemos, ¿verdad? A veces hasta con lo más indispensable y a veces hasta sin eso. Y el Señor dice, ¿le tienes miedo a la crisis? ¿Le tienes miedo a la bancarrota? ¿Le tienes miedo a la escasez, a la pobreza? Y a veces dice el Señor, yo te voy a enseñar a quién le tienes que tener miedo de verdad. Y el Señor se manifiesta muchas veces de esas maneras. Y cuando nosotros nos damos cuenta y decimos, es verdad, Señor, tú eres el dueño del oro y la plata, tú eres el proveedor, tú eres el que bendice, tú eres el que nos cuida. Y entonces entendemos y decimos, mira, si las matemáticas dicen que 2 por 2 o 2 más 2 son 4, pero no importa. Aquí las matemáticas pasan a segundo plano. Cuando usted dice, yo sé en quién he confiado, yo sé quién es el Dios que me sustenta, yo sé quién es mi proveedor y yo sé a quién le tengo que temer más que a la pobreza y que a la escasez. Y usted dice, Señor, antes que nada, aquí está mi diezmo, aquí está mi ofrenda. Entonces se cumple la palabra que dice, nada falta a los que le temen. Hermano, pero si yo le temo a Dios y a veces he andado pero frío. Yo, hermano, yo le temo a Dios, pero a veces he andado hasta, no sé si alguna vez hasta le ha tocado decirle al chofer, sin boleto, y te vas para adentro antes de que te vaya a decir algo. Y dices, hermano, pero si yo le temo a Dios y a veces me ha tocado pasar, hermano, pero tienes salud, tienes a tu familia, tienes las bendiciones de Dios, estás completo, estás vivo, tienes a tus hijos, tienes oportunidades para trabajar, tienes oportunidades para decir, Señor, mira, de aquí en adelante le voy a echar todas las ganas. Y el Señor, dice la Biblia, que Él es el que da el poder para hacer las riquezas. Hermano, no nos vamos a hacer ricos ahorrando, guardando dinero. No nos vamos a hacer ricos atinándole al número de la lotería. No nos vamos a hacer ricos, hermano, invirtiendo nuestro dinero en tal o cual cosas. Hermano, si de alguna manera nos va el Señor a preservar,
es por medio del temor. Cuando usted y yo tenemos temor de Dios, cuando usted y yo ponemos a Dios en primer lugar, el temor de Dios, dice Proverbios 3:7, es apartarse del mal. Apártate del mal. ¿Sabes que hay algo mal en tu vida? ¿Sabes que hay algo en tu vida que no debería de estar ahí? ¿Sabes que estás haciendo algo que no deberías estar haciendo? Pero tú dices, pero no pasa nada. Es que ya lo he intentado dejar, es que ya he intentado cambiar, pero no puedo. ¿Se acuerda del comercial ese que decía, te hace falta ver más box? A veces el Señor nos ve y dice, te hace falta más temor. Te hace falta entender a quién verdaderamente le debes de tener miedo. Y por eso el Señor nos dice, ven conmigo, súbete a la barca, vamos a dar una vuelta. Ven, súbete. Siento como que te hace falta un poquito de temor de Dios, así que te invito a dar una vuelta. Ven, súbete tantito a la barca. Vamos a dar una vuelta aquí en el mar de Galilea y ahorita regresamos. Y vas a ver cómo regresas diferente. Y el Señor tiene que tratar con nuestra vida de esa manera. Quiero contarle una historia para terminar. Y esta es una historia verídica de un predicador muy famoso en Estados Unidos. Famoso que a lo mejor muchos de nosotros lo conocemos, ¿verdad? No voy a decir su nombre, pero después de ser un predicador considerado el predicador de los predicadores, el Señor lo usaba de una manera tremenda, cayó en pecado, se perdió, ¿verdad? Cuando el Señor lo empezó a bendecir, lo empezó a prosperar, perdió el piso. Cuenta la leyenda, ¿verdad? Los que estaban alrededor de él, que una de las primeras cosas así extravagantes que hizo es que tenía una Biblia, y usted ve que a veces las Biblias cuando están nuevas a los costados trae así como algo dorado, como que le ponen una pintura así dorada o plateada o a veces de algún otro color, ¿verdad? En donde está el borde de las hojas. Bueno, él lo mandó a hacer de oro. Él mandó que le pusieran oro a las hojas de su Biblia y que le pusieran su nombre con letras de oro a la Biblia. Dice que de repente él estaba en la ciudad de Nueva York y decía, quiero orar por la ciudad de Nueva York porque hay mucho pecado. Y rentaba una limusina y subido en esa limusina le daba vueltas a la ciudad de Nueva York y era rentada por hora. Y él le daba vueltas, dice, es que estoy orando por Nueva York porque voy a predicar y quiero que el Señor se mueva. Y hacía muchas cosas así y comenzó a meterse en cosas, en compañías que no debía, hasta que fue descubierto y cayó. Y encima de todo, también lo demandaron por fraude, porque no pagaba impuestos, evadió impuestos y todo. Y entonces lo metieron a la cárcel. Y estando en la cárcel, muchos ministros, porque él era muy famoso y era en la comunidad cristiana, era muy conocido. Entonces muchos ministros, pastores, amigos suyos, lo visitaban en la cárcel para orar por él, para compartirle, para todo. Y uno de los que lo visitaron en la cárcel contó una anécdota que durante el tiempo de visita estaban sentados en la mesa compartiendo los alimentos. Y dice, no pude resistirme a hacerle una pregunta. Le dije, hermano, ¿en qué momento, siendo que el Señor lo usaba, siendo que usted era un hombre de Dios, que Dios lo usaba en sanidades, en milagros, multitudes venían a Cristo cuando él hacía el llamado? Y dijo, perdóneme, pero no puedo evitar preguntarle esto. Dijo, ¿en qué momento
dejó usted de amar al Señor? Y dice que este hombre le respondió y le dijo: hermano, yo nunca dejé de amar al Señor. Dice: hermano, pero ¿cómo me va usted a decir eso, que nunca dejó de amar al Señor? Si mire cómo lo que hizo con el dinero, se inmiscuyó usted con mujeres, con droga, con alcohol, se evadió usted impuestos, cayó en defraudación fiscal, está usted aquí en la cárcel. ¿Cómo me va usted a decir que no dejó nunca de amar a Dios? Y este hombre le dijo: efectivamente, hermano, así como lo oye, yo nunca dejé de amar a Dios. Yo dejé de temerle a Dios. Llegó el momento en que dejé de tener temor del Señor. Y esa falta de temor del Señor me llevó a hacer todo lo que hice. Y eso es una gran verdad. Cuando falta el temor de Dios, todo está condenado y todo está destinado al fracaso. Quiero pedirle que se ponga de pie conmigo un momento. Cierre sus ojos. Cuando el profeta Jeremías hablaba acerca de la inminente llegada del ejército de Babilonia, al principio la predicación de Jeremías fue: arrepiéntanse porque puede venir un juicio, arrepiéntanse para que el juicio no venga. Pero poco tiempo después el mensaje de Jeremías cambió. Y el mensaje de Jeremías fue: el juicio ya es inevitable. Pónganse a cuentas con Dios porque viene un juicio. Y el profeta Jeremías declara en Jeremías 2:19, dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Hermano, lo peor que nos puede pasar como cristianos es perder el temor del Señor, es dejar de temerle al Señor. Mientras usted y yo tengamos temor de Dios, ese temor de Dios nos va a mantener a salvo. Ese temor de Dios va a ser como esa raya que está ahí en la jaula de los leones enfrente, que te dice: no des un solo paso, porque si el león te ve cerca, te puede despertar el instinto asesino que hay. Y entonces ni la reja, ni la cerca, ni nada te van a salvar. Entonces el temor de Dios es lo que nos preserva. Pero quiero decirle algo, hermano: aún si alguien ha perdido el temor de Dios, aún si alguien ha estado, quiero decirlo con esas palabras, jugando a salirte de la raya, porque hay una línea que no podemos atravesar, que no debemos atravesar, pero muchas veces la atravesamos, la cruzamos. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que no pasa nada. Y a veces jugamos y decimos: mira, ya pasé un pie y lo regresé y no pasó nada. Ya pasé los 2 pies y me regresé y no pasó nada. Ya pasé los 2 pies y me quedé un rato y me acomodé. Y pasaron los días y no pasó nada. Me volví a regresar y no pasó nada. Y sí, a veces no pasa nada,
Y si usted me pregunta por qué, quiero decirle algo: no tengo idea. Podríamos creer que es la misericordia de Dios, que aún el Señor en su infinita misericordia nos da oportunidad. O podemos pensar, ¿verdad?, que a lo mejor hay algo que se está cocinando. El Señor le dijo a Jeremías: Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías alzó sus ojos y dijo: veo una olla, y lo que tiene adentro está hirviendo. Y el Señor le dice: bien has dicho. Dice: porque viene un juicio. Y hermano, no tenemos que esperar a que venga un juicio a nuestra vida. Si hemos perdido el temor de Dios, el día de hoy yo quiero invitarte a que nos arrepintamos. Cierra tus ojos un momento y quiero que ores conmigo, con tus propias palabras, pero quiero que oremos. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia. Tú conoces nuestro corazón. Señor, tú sabes lo que hay. No hay nada que te podamos esconder, no hay nada que te podamos ocultar, Señor. Tú sabes lo que hay en nosotros. Señor, ¿cuántas veces hemos traspasado esa línea? ¿Cuántas veces ha faltado tu temor en nosotros? Y hasta el día de hoy, por tu misericordia, no hemos sido consumidos. Hasta el día de hoy, Señor, probablemente han venido consecuencias a nuestras vidas, pero qué equivocados estamos si creemos que eso es todo lo que puede pasar, Señor. Qué equivocados estamos si creemos que podemos pagar el precio por haber perdido el temor tuyo, Señor. Qué equivocados estamos, porque hay un juicio que viene sobre aquellos que pierden el temor. Señor, el hecho de que hoy estemos aquí pidiéndote perdón significa que aunque hayamos traspasado muchas veces los límites, aún queda algo de temor. Aún queda algo que nos hace venir delante de ti y decir: Señor, perdóname. Yo no sé por qué me dejo llevar. Yo no sé por qué, aunque no quiero. Pero Señor, aunque las tormentas son difíciles, aunque las tormentas me dan miedo, pero hoy te digo, Señor, prefiero que me muestres tu poder en medio de la tormenta a hundirme con la tormenta, Señor. Padre, perdónanos. Dile al Señor: perdóname, porque ha faltado en mí tu temor, Señor. Perdóname porque muchas veces he estado jugando, pero esto no es un juego, Señor. Perdónanos y ayúdanos a recuperar el temor tuyo, Señor. Señor, que a pesar del tiempo que hemos caminado contigo, podamos abrir los ojos grandes y mirarnos unos a otros, y podamos decir: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este Dios nuestro? Señor, ¿cómo no tener un temor reverente en tu presencia? Si tu palabra dice que tú cuentas, Señor, los cabellos que hay en nuestra cabeza. Si la Biblia dice, Señor, que tú llamas a las estrellas por nombre, a cada una, Señor, siendo que hay miles de billones y billones de estrellas. Señor, ¿cómo no tener temor de ti? Si tu palabra dice que el cielo es tu trono y la tierra es el lugar donde descansan tus pies, Señor. No tenemos idea de cuán grande eres. No tenemos idea de cuán temible eres, Señor, hasta que vemos tu gloria.
Señor, muéstranos tu gloria. Muéstranos cuán equivocados estamos, cuán lejos estamos, Señor, de saber quién eres en realidad. Si creemos que venimos delante de tu presencia y estamos listos, enséñanos como Isaías a sentirnos sucios delante de tu presencia, de tal manera que haya en nosotros la necesidad de purificarnos, la necesidad de santificarnos, Señor, delante de ti para no morir. Haznos sentir que morimos. Haznos sentir como Isaías, como a Juan, como a Daniel, como a Ezequiel. Haznos sentir que morimos cuando estamos en tu presencia, de tan indignos que nos sentimos al contemplar tu gloria. Perdónanos, Señor, por la falta de temor tuyo y danos temor de ti. Enséñanos a temerte, Señor. Enséñanos a que es mejor temerte a ti que temerle al hombre, que temerle a las circunstancias, que temerle a la enfermedad, que temerle a la pobreza, a la escasez. Señor, enséñanos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Estamos, Señor, en tus manos y confiamos en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.